Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 25. El texto bíblico menciona lo siguiente: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El versículo 22 dice: Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús no cometió pecado, queridos amigos. El versículo 23 es claro y dice: cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Toma en cuenta lo que dice el versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando una persona te maldice, cuando tú padeces por causa tal vez de una injusticia o por algunas personas que puedan hacerte daño, ¿qué es lo que haces? ¿Pagas mal por mal o pagas con el bien aquel mal? Debes de encomendar toda tu causa a aquel que juzga justamente, porque esto es lo que hacía Cristo. Mira lo que dice el versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Amigos, Jesús es nuestro ejemplo, como alguien que soportó un castigo injusto. Cuando lo maldecían, Jesús no respondía con maldición, amigos. Pero en sus sufrimientos, Él se encomendaba completamente al Padre, a Dios. Es lo que tú y yo necesitamos hacer. Debes de recordar que Jesús sufrió, pero no por causa de alguna maldad que Él hubiera cometido o que Él hubiese hecho. En hecho y palabra, Cristo fue sin mancha, amigos, inmaculado, y aún así fue expuesto al sufrimiento. Debes de recordar que cuando a ti te toque sufrir, cuando nos toque pasar por momentos difíciles, recordar, meditar en aquellos momentos en los cuales Cristo pudo avanzar, pudo soportar dependiendo del poder de su Padre. El texto bíblico dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Sabes? El sufrimiento de Jesús claramente es un ejemplo para ti y para mí. Pero es algo mucho más que un ejemplo. También llevó Él mismo nuestros pecados como sustituto del pecado y proveyó para nuestra sanación. Porque el texto bíblico dice: por cuya herida fuiste sanados. Pedro nos recuerda que Jesús murió en la cruz. Nosotros también, amigos, estamos muertos a los pecados cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Nuestras vidas son cambiadas permanentemente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando aceptamos pasar por la experiencia del bautismo. El texto bíblico también menciona y dice: por cuya herida fuisteis sanados. Aquí el apóstol Pedro está citando a Isaías, el capítulo 53, el versículo 5. Primordialmente se refiere a ser sanados espiritualmente, pero también incluye ser sanados físicamente, amigos. La provisión para nuestra salvación física y espiritual es por medio del sufrimiento de Jesús por las heridas. El aspecto físico de nuestra sanación se nos ha dado parcialmente por ahora, pero será completo cuando Cristo vuelva por segunda vez. Finalmente, mire lo que dice el versículo 25. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si no fuera por la resistencia paciente de Jesús, bajo la persecución de los impíos, nosotros todavía seríamos unas ovejas descarriadas. Sin embargo, amigos, por medio de su trabajo por nosotros, hemos regresado a nuestro pastor y al obispo de nuestras almas. ¿Qué te parece si en esta mañana le damos gracias a Dios porque Él, a través de sus heridas, nos ha entregado sanación y salvación? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros encontramos grandes enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado ejemplo para poder seguir tus pisadas. Ayúdanos a seguir tus pisadas. Ayúdanos, Señor, a encomendar toda nuestra causa a aquel que juzga justamente, tal como tú lo hacías. Permítenos recordar, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que por
tus heridas hemos sido sanados. Gracias, Señor, porque un día estuvimos descarriados, pero tú nos volviste a traer, fuiste a buscarnos, Señor, y hemos vuelto a ti, a nuestro gran pastor. Bendice a cada familia que está conectada del otro lado de la pantalla. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.